Fue de hecho una difamación y una destrucción de mi existencia. De un día para otro me quedé sin sueldo. Cualquiera puede imaginarse lo que eso significa. O sea, cualquiera que esté sentado escuchando este vídeo, a final de mes recibes varios miles de euros, no sé, y de repente desaparecen. Se podría decir en realidad que la Universidad de Bonn quizá me contrató como una voz disidente. Contribuyen también los juristas, incluso los jueces, a la destrucción de la democracia en Alemania. Gegen den Strom. Zur Person. Hallo bei Gegen den Strom. Ich zeige Ihnen Positionen. Hola, bienvenidos a Contra la Corriente. Les presento posturas y perspectivas que los medios de propaganda prefieren ocultar. Su vida fue destruida, pero ella se construyó una nueva, mejor, con su propio esfuerzo. Es una de las científicas sociales más destacadas de Alemania. Sus libros se publican en todo el mundo y se traducen a muchos idiomas. Y muestra algo que en Alemania parece haberse perdido: el espíritu de lucha democrática. Ulrike Gero fue despedida de la Universidad de Bonn por supuestos plagios. Llevó el caso a los tribunales laborales y los perdió. Ahora Ulrike Gero presenta una demanda ante el Tribunal Constitucional. Hola. Ulrike Gero, Verfassungsklage. Hallo. Hola, Patrick. ¿Por qué presentas una demanda ante el Tribunal Constitucional? Bueno, antes que nada, me alegra mucho poder estar aquí y tener esta conversación contigo. Quizá podamos recordarlo brevemente. El año pasado pronuncié el discurso de elogio en el Premio Karl Alternativo, donde luchamos juntos por la paz. Y quería mencionarlo porque fue algo muy bonito. ¿Por qué presento un recurso de amparo constitucional? Pues porque la verdad, no solo estoy decepcionada con las 3 instancias de los tribunales laborales, que claro, uno puede estarlo, sino porque mis abogados y yo tenemos motivos fundados y muchos argumentos para sostener que en ese proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales. Ahora hay que entender que, en el nivel del Tribunal Constitucional en Karlsruhe, ya no se trata de decisiones en materia laboral, y mucho menos de un caso de plagio. Lo que está en juego ahora es el derecho a ser escuchado y a tener un proceso justo, según el artículo 103 de la Ley Fundamental. Ese derecho incluye, por ejemplo, poder presentar peritajes, que se escuchen a los propios testigos, que haya expertos que evalúen el caso. En definitiva, un procedimiento justo. Todo esto se deriva del artículo 103 de la Ley Fundamental y también de forma más general del artículo 20, apartado 1. Y además en el artículo 3 está la llamada prohibición de la arbitrariedad. Y por supuesto la libertad de la ciencia, según el artículo 5, también se ve afectada cuando, como nosotros sostenemos, una profesora es despedida de una universidad por motivos dudosos o simplemente aparentes. Algo que, si se quiere decir así, recuerda a épocas más oscuras de la historia alemana. Es decir, ahora invocamos los artículos 3, 20, 103 y 5 para denunciar violaciones de derechos fundamentales. Y en este recurso de amparo argumentamos que el caso va más allá de la causa Gero, es decir, más allá de mí y de mi situación personal, que tiene por tanto una relevancia social. ¿Por qué? Porque en ese procedimiento se produjo un desplazamiento dentro del propio sistema jurídico. Es decir, el hecho de que no hubiera peritos que decidieran si era un plagio o no. Podrían haber invitado a algunos filólogos germanistas que dijeran, sí, no, quizá. En cualquier accidente de tráfico, los jueces llaman a los peritos y les dicen, huella de frenado de 20 metros, tú tienes la culpa. Pero en mi caso eso no ocurrió.
así que no hubo peritos. Por eso la cuestión de si yo había plagiado o no se convirtió en un asunto jurídico. Y como se declaró que era una cuestión jurídica, los jueces decidieron, por su cuenta, se podría decir incluso de forma arbitraria, que se trataba de un plagio. Bien, si lo miramos desde un punto de vista jurídico, conviertes una cuestión de hecho en una cuestión de derecho y luego la resuelves tú mismo. Si seguimos con esa lógica, porque así se abre la puerta a la arbitrariedad, entonces los jueces podrían decir mañana, el agua hierve ahora a 50 grados, y eso no es una cuestión, no es como estamos físicos, es lo declaramos una damn. Y por eso, según nuestro punto de vista, es decir, según la opinión de mis abogados, se ve afectada la estructura jurídica, la base dogmática del sistema legal de la República Federal. Y como naturalmente algunas sentencias, como en este caso la mía, crean precedente, otros jueces podrían más adelante basarse en mi caso para sus propias decisiones. Las sentencias tienen fuerza jurídica. Y nosotros sostenemos que, en el fondo, eso supondría un desplazamiento dogmático del derecho que dañaría gravemente la estabilidad jurídica de la República Federal y que, a través del artículo 3, la prohibición de la arbitrariedad, abriría la puerta precisamente a la arbitrariedad. Entonces, tu argumento es el siguiente. Una cuestión técnica se convierte en una cuestión jurídica y el juez decide por sí mismo si hay o no un plagio, cuando en realidad debería haber escuchado a expertos. Eso es lo que nosotros argumentamos, pero el Tribunal Federal de Trabajo lo ve de otra manera. Así que, para explicar otra vez a los espectadores los pasos, la universidad me despide. Quizá aprovecho para decir que hace unos días subí a Internet 4 videos de unos 20 minutos cada uno sobre mi caso, la llamada causa Gero. En esos 4 videos de 20 minutos explico con mucho detalle, paso a paso, de forma cronológica, qué ocurrió y cuándo. Lo digo por si alguien no puede seguir aquí cada detalle, puede verlo allí con toda la información completa. Pero, ¿qué pasó exactamente? Pues bien, me despiden y según mi punto de vista, no por un plagio, sino por un libro. De eso podemos hablar luego con más detalle. El caso es que el Tribunal Laboral de Bonn confirma en primera instancia que el despido fue legal. Entonces, recurro, voy al Tribunal Regional de lo Laboral de Colonia, segunda instancia, y ese tribunal también confirma la decisión del de Bonn, es decir, vuelve a decir que el despido fue legal. Al mismo tiempo, digamos, el Tribunal de lo Laboral de Colonia blinda su decisión y no permite que se recurra en casación. Es decir, en realidad para mí todo había terminado el pasado mes de octubre. Había perdido en 2 instancias y la sentencia no permitía recurso de revisión. En una situación así, y me gusta añadir que en octubre del año pasado, la verdad ya estaba, digamos, a punto de rendirme, porque parecía casi imposible seguir adelante, solo queda, hablando técnicamente, perdona Patrick si me pongo un poco técnico, una única opción: presentar lo que se llama un recurso contra la no admisión. Primero hay que presentar una queja porque la sentencia no permitió la revisión. Así que ahora ya no se trata del contenido del fallo, sino solo de cuestiones técnicas. Estas quejas por no admisión se presentan, por así decirlo, en la tercera instancia: el Tribunal Federal de lo Laboral, el Tribunal Federal de lo Social o cualquier otro tribunal federal correspondiente. Es un procedimiento técnico, una especialidad jurídica, y hay pocos abogados que se dedican a eso. Yo encontré a uno y él está presentando esa queja por no admisión. Es decir, recurrimos ante el Tribunal Federal de lo Laboral y decimos que el Tribunal Regional de lo Laboral debería haber permitido la revisión.
¿Por qué? Porque la sentencia es tan inusual, tan fuera de lo que suele ser la jurisprudencia laboral, que vemos cómo se pasan por encima varios estándares del derecho laboral. Y por eso uno podría decir, bueno, se puede hacer, un tribunal laboral puede decir, este caso es realmente excepcional y por tanto nos apartamos de la jurisprudencia existente. En este caso nos apartamos porque, bueno, se puede hacer. Pero en situaciones así, lo habitual es que se permita la revisión del fallo precisamente porque se está desviando de la jurisprudencia anterior. En este caso, la desviación fue considerable, pero la sentencia no se admitió a revisión. Así que presentamos un recurso ante el Tribunal Federal de lo Laboral, concretamente este llamado recurso de queja por no admisión, y argumentamos, punto por punto, que debía admitirse. Entre otras cosas, dijimos que ni en la primera ni en la segunda instancia se había celebrado una audiencia con peritos. Mis testigos no fueron escuchados, no hubo expertos externos a los que se les preguntara siquiera. ¿Hubo realmente plagio, sí o no? Y entonces el Tribunal Federal de lo Laboral decidió sobre ese recurso de queja por no admisión. En ese tipo de recurso podrían haber hecho algo muy simple. Bueno, yo no soy jurista, lo digo claramente, pero en realidad el tribunal podría haberlo rechazado con una sola frase. Desestimamos el recurso de queja por no admisión. Curiosamente, el Tribunal Federal de Trabajo respondió con 21 páginas. Eso ya es bastante inusual. Así que, al parecer, se vieron en la necesidad de justificar de alguna manera el rechazo a mi recurso de no admisión. Y en esa justificación hay algo que, según mis abogados, es un gran error dogmático en materia jurídica. Porque en ese rechazo el Tribunal Federal de Trabajo afirma que el Tribunal Laboral de Colonia y el asunto trataba sobre la audiencia, sobre por qué no hubo audiencia, estaba facultado para reclasificar la cuestión de si hubo o no plagio, pasando de ser una cuestión de hecho a una cuestión de derecho. Y en el momento en que se convierte en una cuestión de derecho, el propio tribunal laboral puede decidir por sí mismo, ¿vale? Puedo resolverlo yo mismo. Así que fue plagio. Y luego, el Tribunal Federal de Trabajo confirma, después de haber legitimado primero que la reclasificación de una cuestión de hecho a una cuestión jurídica fue correcta por parte del Tribunal Laboral de Colonia, dice lo siguiente: y por eso fue un plagio. Vamos a relajarnos un momento para todos los espectadores a los que estos términos les parezcan un poco complicados. Es más o menos como si alguien dijera, la pregunta de si el agua hierve a 50 grados ya no es una cuestión de hecho que debamos plantear a los físicos, sino una cuestión jurídica. Y como es una cuestión jurídica, los jueces pueden decidirlo por sí mismos y decir por su cuenta, bueno, pues el agua ahora hierve a 50 grados. Y tú dices, junto con tus abogados, que esa autoatribución de competencias por parte del Tribunal Regional de lo Laboral, que además fue confirmada por el Tribunal Federal de lo Laboral, no es constitucional. ¿Hasta qué punto, como ya has insinuado, se ven aquí afectados derechos constitucionales? Exacto. Bueno, para empezar, podríamos decir de forma un poco coloquial que estamos en contra de que los jueces decidan si el agua hierve a 50 grados, porque es bastante evidente que en cuestiones así, los tribunales deberían juzgar escuchando a personas expertas. ¿Por qué pensamos que aquí entran en juego los derechos fundamentales? Por un lado, se trata de una posible vulneración de derechos fundamentales, concretamente del derecho a ser oído, el artículo 103, y del derecho a un proceso justo. Pero la pregunta es, ¿dónde estaría para todas las ciudadanas y ciudadanos de la República Federal el problema de fondo en este desplazamiento dogmático del derecho? En nuestra interpretación, si esta sentencia se mantuviera tal cual, se crearía un precedente que permitiría que en el futuro otros fallos también se dictaran sin escuchar a expertos. Pongamos un ejemplo con un accidente de tráfico. Normalmente tienes un accidente y entonces el juez tiene que escuchar a los peritos. ¿Cómo era la marca de frenado?
¿Cómo es el golpe? ¿Quién tiene la culpa? Pensemos ahora en un caso médico, un error en un tratamiento. Se llama a un perito y el juez decide. O imaginemos un fallo de construcción en un proyecto de un arquitecto y la casa se derrumba. También ahí se escuchan a los peritos. Y en base a eso, el juez toma su decisión, porque el juez no tiene conocimientos técnicos de arquitectura, de construcción, de tráfico, de medicina o de cualquier otro ámbito. Por eso existe el principio del Estado de Derecho. Y de eso hablamos cuando decimos que se están vulnerando derechos fundamentales, el principio de un procedimiento justo. Un procedimiento justo requiere conocimiento y competencia técnica. Si se elimina ese conocimiento del proceso y se les dice a los jueces que pueden decidir sobre cuestiones técnicas más o menos por su cuenta, por no decir de forma arbitraria, eso supondría un cambio fundamental o muy grave en la doctrina jurídica. Por eso pensamos que mi caso no es solo un procedimiento en el que se han vulnerado concretamente mis derechos fundamentales, sino también uno en el que potencialmente se podría estar abriendo la puerta a un desplazamiento doctrinal, podría afectar a cualquier ciudadano. ¿Se trata, según tu opinión, de que los jueces laborales, se hayan puesto al servicio del poder político? Bueno, eso en realidad no es lo que quiero decir. La verdad es que no creo que los procesos funcionen de esa manera, como si se pusieran al servicio de alguien. A ver, los jueces son servidores del Estado. Eso es así, formalmente. Son funcionarios, cobran un sueldo, una remuneración. Y sí, son servidores del Estado en el sentido de que deben defender la Constitución y el derecho. Por eso son jueces. Trabajan en tribunales independientes y tienen el mandato de garantizar la seguridad jurídica. En ese sentido, son servidores del Estado. Ahora bien, la cuestión es, ¿qué pasa en procesos como estos? Yo la verdad no creo que sea así. No creo personalmente que alguien llame y diga, tienes que decidir de esta manera o de aquella. No, eso no me lo creo. Lo que sí pienso es que en casos como el mío, cuando hay cierta atención pública, existe una presión social y también una especie de juicio previo por parte de la sociedad. Y claro, los jueces no están fuera de la sociedad. También leen los periódicos, forman parte de ella, juegan al golf con otras personas, escuchan comentarios, les llegan cosas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pues yo creo sinceramente que son decisiones personales, tomadas con responsabilidad individual, y al final son decisiones, digamos, ante la propia conciencia. De eso se trata en el fondo. Por eso, y déjame explicarlo brevemente, tu pregunta es muy importante, Patrick. En el video que grabé sobre el caso, la llamada causa Gero, mencioné expresamente a los jueces del Tribunal Federal de Trabajo. ¿Y por qué lo hice? Bueno, primero porque son sentencias públicas. Cualquiera puede consultarlas, están en el portal de justicia, disponibles en línea, y en esas sentencias aparecen los nombres de los jueces. Bueno, al fin y al cabo es en nombre del pueblo. Es justicia. Es algo público. La justicia es un asunto público. Y con eso lo que quiero decir es que no fue una decisión del BAG, del Tribunal Federal de lo Laboral. ¿Y qué es el Tribunal Federal de lo Laboral? Pues al final son distintos jueces, tienen casos y cada uno por su cuenta puede decidir de una manera o de otra. Cada uno tiene siempre la posibilidad de decir decido así o decido de otra forma. Es decir, al final cuenta, como decía Hannah Arendt, que en un proceso de dinámica de grupo, lo único que realmente cuenta es tu propia conciencia, lo que tú haces. Eso es lo que me parece importante. Y en ese momento surge la pregunta, ¿qué piensa el juez cuando toma una decisión así? Bueno, yo diría que supongo, solo puedo suponerlo, que los jueces del Tribunal Federal de lo Laboral tienen o tenían la competencia necesaria para valorar este caso de forma adecuada. Y en mi caso, tomaron una decisión más bien poco habitual y la firmaron. Ahora, la pregunta que habría que hacerles a ellos es, ¿por qué lo hicieron? ¿Lo hicieron porque recibieron una llamada? No lo creo.
Lo hicieron porque estaban convencidos de que en mi caso tenían que justificar una decisión común, y si es así, pues lo hicieron antes. No puedo entrar eso, lo que quiero decir. Ja? Verstehst du, was ich meine? Ja? Als Politikredakteur in Schleswig-Holstein. Como redactor político en Schleswig-Holstein, he visto más de una vez cómo los principales cargos judiciales se negociaban entre los partidos del Parlamento regional. Algo así como: tú te quedas con el fiscal general y nosotros con el presidente del tribunal administrativo, por ejemplo. ¿Influyen cuestiones como esa? ¿Puede un juez sentir que su carrera se acaba si, en el caso Bob, no actúa según lo que se espera de él? Wenn im Falle Gero nicht im Sinne des herrschenden Meinungsklimas entscheidet. Das ist eine ganz schwierige Frage und Esa es una pregunta muy difícil y de verdad quiero evitar emitir un juicio personal sobre nadie. Lo que creo percibir es que desde hace algunos años en la República Federal de Alemania hemos acabado en un entorno social complicado, digámoslo así. Y ese entorno social tan complicado viene acompañado de una gran presión para conformarse. Existen como leyes no escritas y uno ya sabe. De eso es mejor no hablar, y de aquello tampoco. Todos conocemos los temas que provocan tensión en sociedades. Ucrania, el clima, el género y así sucesivamente. Son en realidad leyes no escritas. Ja, es sind ja ungeschriebene Gesetze. Die sind ja noch fast schlimmer als geschriebene Gesetze, ja? Esas cosas son casi peores que las leyes escritas. Y luego está esa presión por ajustarse, por no salirse del molde. Eso es una parte. Y creo que muchos ciudadanos lo notan, se puede medir. Tenemos encuestas que muestran que ya más del 50% de los alemanes piensa que la libertad de expresión ya no se respeta, y así sucesivamente. Lo que tú describes son procesos que, antes se habrían llamado camaradería o un poco de reparto de favores. No deberíamos fingir sorpresa. Creo que eso siempre ha sido así. Yo soy de Renania del Norte-Westfalia y siempre supimos que el país lo gobernaba el SPD y que luego la caja regional y todo lo demás, pues ya se sabía. En fin, se hacían ciertos tratos. No quiero juzgarlo, digamos, ¿cómo podríamos llamarlo? Estructuras de clan, o pequeños grupos cerrados, algo así. Eso existe en la CDU, existe en el SPD, se hace tomando unas cervezas. Antes se hacía en la carpa de la cerveza. Dejémoslo ahí. También pasa en Austria. Yo he vivido muchos años en Austria. La política la hacen personas y las personas se equivocan. Todos tenemos nuestras vanidades. Dejémoslo así. La cuestión, para mí, surge en el momento en que existe, digamos, una especie de camaradería socialmente aceptada, como la que creo todavía se veía en los años 70 y 80. Está claro, cada uno protege su territorio, como los perros que marcan las esquinas, pero no tenía mala intención, digámoslo así. Es hatte nichts Böswilliges, nennen wir es mal so. Wenn ich heute das Gefühl habe, dass Cuando hoy tengo la sensación de que acuerdos parecidos, o esas camaraderías de las que hablabas, tienen como objetivo, y cada vez tengo más esa impresión, mantener en pie un sistema que ya no funciona, o esconder bajo la alfombra cosas que hace tiempo deberían haberse aclarado. Entonces, si va más allá de una simple complicidad entre colegas, del tipo, tú te quedas con ese puesto y yo con este, y pasa a tener una función que sirve para estabilizar el sistema, para que se oculte o se silencie una injusticia. Creo que ahí se cruza una línea que va de lo que podríamos llamar un comportamiento humano más o menos natural, hacia lo que curiosamente Margaret y Alexander Mitscherlich llamaron en su libro de los años 50, la incapacidad de llorar una comunidad de culpa. Así que se crea un sistema en el que todo el mundo sabe que ha pasado algo que no fue limpio. Y entonces pensamos, tenemos que taparlo, porque si se descubre lo tuyo, se descubrirá también lo mío y luego lo suyo, y eso no queremos que ocurra. Eso significa que una sociedad acaba cayendo en una especie de comunidad de culpa, donde cada uno encubre, por así decirlo, la injusticia del otro, porque teme que salga a la luz la suya propia. Y eso, en mi opinión, es un proceso que entre comillas, una camaradería más típica de las cervecerías en el mundo político. Ein bisschen Bierzelt, Kumpanei im politischen Geschäft. Wenn Richter
Si los jueces laborales forman parte de esa comunidad de culpa, como tú la llamas, eso demuestra que la separación de poderes en Alemania ya no funciona, es decir, la división entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ja, das würde ich sagen. Das haben wir ja auch Sí, yo diría que sí. Y, por hablar claro, eso lo hemos podido ver también en varias de las decisiones judiciales sobre el coronavirus. Hemos visto que los tribunales se apoyaron, por así decirlo, en una autoridad gubernamental, en este caso el Instituto Robert Koch, y que otros expertos no pudieron hacerse oír. Incluso vimos que cuando los archivos del RKI se hicieron públicos, es decir, cuando en realidad habría que haber retirado algunas sentencias porque los datos habían cambiado, esas sentencias siguieron vigentes. La separación de poderes, es decir, cuando un tribunal se apoya, por así decirlo, en autoridades subordinadas al gobierno, entonces en el fondo se mezclan el poder judicial y el ejecutivo. Eso es lo que diría. El proceso del que estamos hablando ahora, gracias por las preguntas, creo que hay algo más que debemos añadir. Cuando antes hablaba de una especie de compadreo de feria y hoy de una cementación sistémica de la opacidad y señalaba que ahí se ha producido un cambio, entonces creo que hoy tenemos que añadir que todo esto ocurre bajo unas condiciones digitales completamente distintas. Toda esta cuestión de los algoritmos, de la economía, de las plataformas, de cómo se gestionan y se controlan de forma algorítmica, también hay que tenerla en cuenta cuando describimos y analizamos estos procesos. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Y por qué hoy nos llama tanto la atención hasta el punto de que muchos tenemos la sensación de que la justicia ya no funciona bien? Entonces, ¿cuáles son realmente los criterios para valorar eso? Creo que la economía de las plataformas es un factor muy importante y también lo son los procesos de regulación más amplios como el Digital Services Act, la Unión Europea y todo lo que viene de ahí. Es decir, pienso que en un sistema político o también en el sistema judicial y en otros ámbitos, siempre se cometen errores, simplemente porque somos humanos y los humanos nos equivocamos en todas partes. Pero cuando esas estructuras se van endureciendo como una especie de comunidad de culpa que se refuerza a sí misma y los sistemas se vuelven cada vez más abarcadores, por ejemplo el Digital Services Act, que es de la Unión Europea con toda su regulación y control, entonces creo que para cada persona resulta cada vez más difícil salirse de ahí. Y eso, en mi opinión, es un problema. Por eso ni siquiera estoy aquí para reprocharle nada a nadie en particular, sino porque observo, con una creciente sensación de desconcierto, que se trata de procesos sistémicos y que cada vez es más complicado para el individuo escapar de ellos. Contribuyen también los juristas, incluso los jueces, a la destrucción de la democracia en Alemania. La respuesta más sencilla sería decir sí, pero vamos, yo no le atribuyo a nadie la intención de destruir la democracia a propósito, a nadie. En realidad, más bien pienso que siempre está esa pregunta de fondo. ¿Y yo qué gano con esto? ¿No? Pongamos un ejemplo. El juez de Bonn, del Tribunal Laboral de Bonn, el doctor Daniel Kremer, un juez relativamente joven. Creo que no le hago ninguna injusticia, ni nada por el estilo. Si digo que en la primera vista estaba bastante nervioso, se notaba. Claro, era un proceso muy tenso. Ahora imaginemos, eres un juez joven en Bonn, quizá tienes 2 hijos, no lo sé, estás en un club de golf o algo así, quieres seguir viviendo en Bonn, quieres ascender. Y oye, es totalmente comprensible, no hay nada que reprochar en eso. Y luego llega un proceso tan cargado, tan tenso, que te preguntas, ¿tienes en ese momento la fuerza para enfrentarte a toda esa presión social? Porque hubo una condena pública previa contra mí. Es decir, la tarea del juez habría sido muy probablemente actuar conforme al derecho o a su deber como servidor del Estado, yo defiendo la ley, y decir, querida universidad, están en su derecho de querer prescindir de la señora Herold, pero no así.
Porque de eso se trata, de todos esos errores de procedimiento. No se puede despedir a alguien sin una advertencia previa o algo por el estilo. Eso, por supuesto, podría haberlo dicho. Podría haber dicho, miren, en realidad era lo que esperábamos. Sin advertencia no hay despido. Esa es la regla de oro del derecho laboral alemán. El juez podría haber dicho con una sonrisa irónica, querida universidad, intenten deshacerse de la señora Herold de una forma un poco más inteligente. La próxima vez mándenle una advertencia. Ya se librarán de ella, pero háganlo al menos con un poco de decencia. Esa habría sido, digamos, una posibilidad. En lugar de eso, validó el despido. Y claro, tu pregunta era, ¿están los jueces destruyendo la democracia a propósito? Mi respuesta es no, no a propósito. Quizá por cobardía o por falta de carácter o porque el proceso estaba tan cargado que no eso lo conoce todo el mundo. Tampoco quiero, digamos, eximir a los jueces de su culpa, entre comillas, ni mucho menos. No me corresponde hacerlo. Solo quiero intentar analizar ese proceso de dinámica de grupo. Mira, tú también lo conoces, todo el mundo lo conoce. Un grupo de 10 personas en una sala, 9 dicen sí, claro, y una piensa, pues no, en realidad no es así, y entonces se pregunta, ¿me callo o tengo que decirlo en voz alta delante de todos? Y la mayoría se calla. ¿Entiendes lo que quiero decir? La cuestión es, ¿se trata de la obstinación de una persona o más bien de una especie de seguidismo, de no puedo hacer otra cosa? ¿Me sigues? Y eso es lo peligroso, por eso mencioné antes a Nietzsche, porque en algún punto se convierte más bien en un fallo colectivo de la sociedad donde todos se preguntan, ¿y qué gano yo si hablo ahora, si digo algo? ¿Sabes? Eso es... Auch ich bin ja wie du gekündigt worden. A mí también me despidieron, igual que a ti, pero no como profesora titular, sino como docente contratada por la Universidad Estatal de Kiel. La concesión de un encargo docente es un acto administrativo, no un acto laboral, porque yo no tenía un contrato de trabajo. Así que llevé el caso ante el Tribunal Administrativo de Schleswig-Holstein. La sala, presidida por el doctor Malte Siebert, falló de una manera completamente distinta. El juez entró y dijo, «Normalmente esta serie está revisor. Es la que hablamos de la orden usual de Zoll». Da reden wir über die Baunutzungsverordnung. Heute ist voll, aber wir sind uns ja einig. Hoy está lleno, pero estamos de acuerdo en algo. Aquí se trata de cuestiones constitucionales, se trata de derechos fundamentales. Y él jugó enseguida la carta de la Cámara. Hizo una recogida de pruebas muy completa que luego se presentó en la sala del tribunal. Una jueza joven tuvo que hacer el trabajo previo y dijo, aquí estamos hablando de cuestiones constitucionales, concretamente del artículo 5 de la Ley Fundamental, la libertad de la ciencia, Libertad der Information, y gané ese ML sin problemas. Así que también hay fes en sentido contrario. ¿Muestra esto el fracaso del Tribunal Laboral de Bonn? Das Versagen des Arbeitsgerichts in Bonn. No me corresponde a mí dar esa respuesta. Pero, efectivamente, por eso he dicho antes, ¿por qué, por ejemplo, mencioné también, en mi propia exposición del proceso, los nombres de los jueces del Tribunal Federal de Trabajo? Porque son ellos quienes asumen la responsabilidad de las sentencias, porque las han firmado, claro. Así funciona el derecho de la función pública. Hay una sentencia y detrás de ella hay un nombre. No es el Tribunal Federal de Trabajo, ni tampoco el Juzgado de lo Laboral de Bonn, sino en este caso el señor Dr. Daniel Kremer. Es decir, me parece correcto recordar que cada funcionario, y en este caso cada juez, como dice Hannah Arendt, al final, dentro de la dinámica del grupo, responde ante su propia conciencia. No me corresponde a mí juzgar eso. La verdad, me habría gustado que fuera distinto, por eso he abierto antes esa pequeña puerta. La solución sencilla, casi simpática, habría sido decir, querida universidad, entiendo perfectamente que la señora Gero no les caiga muy bien, pero hagan el despido de forma correcta y emitan una advertencia. Habría sido un pequeño gesto con un guiño y creo que, como juez, podría habérselo permitido, pero no lo hizo. ¿Y quién es responsable de eso ahora? Él mismo.
y no me corresponde un juicio al respecto. Es su responsabilidad, diría yo, y ante su conciencia. Y es Ich sag mal, vor sich und seinem Gewissen, ja. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot war gut vernetzt. La politóloga Ulrike Guérot estaba muy bien conectada. Fuiste colaboradora de Jacques Delors. Fuiste amiga personal de Fiona Hill en Washington. Trabajaste como alta funcionaria en la Brookings Institution, asesora de varios presidentes de Estados Unidos, y durante un tiempo formaste parte del Consejo de Seguridad Nacional. Y de un día para otro todo desapareció. La Universidad de Bonn también quiso contar contigo por tu prestigio internacional y te despidió en cuanto se dio cuenta de que también tenías ideas disidentes. ¿Es este proceso el caso de Ulrike Guérot, known as Gehälterthemenpolitiker en Alemania? Der Fall Ulrike Guérot ein Zeichen für politische Verfolgung in Deutschland? Politische Verfolgung ist wirklich ein ganz harter Begriff. persecución política es, la verdad, un término muy fuerte. Yo lo dejaría un poco aparte por ahora. Primero, gracias por sacar de nuevo el tema, porque es importante. Pero en realidad, en esa convocatoria, no se trataba solo de una cátedra, sino también de crear un centro de investigación sobre política europea, el CERC, el Centrens Robert Curtius, del que yo debía ser codirectora. Y claro, ahí entran diferentes tipos de capacidades. Los buenos científicos suelen estar en su torre de marfil. Pero para poner en marcha un instituto también hacen falta habilidades de gestión, de comunicación y de creación de redes. Managementfähigkeit, mediale Fähigkeit, Netzwerk, ja? Und diese 4 Kriterien waren auch alle in der Ausschreibung. Y esos 4 criterios estaban todos en la convocatoria. Claro, me molestó bastante que luego solo me acusaran de mala conducta científica, porque al principio el perfil que se buscaba era completamente distinto. Como decía, hay mucha gente que es muy buena en investigación, pero que no sabe gestionar o no tiene una gran red de contactos. Y ahí surge la pregunta, ¿qué entendemos por red? Yo he estado en distintos ámbitos. Mencionabas a Fiona Hill y, de hecho, llegué a conocer personalmente a Brzezinski. En 2014, Brzezinski todavía debatió en Washington de Karl época. Diskutiert über den Maidan damals, ja. Aber ich war ja auch vernetzt in die Sozialisten hinein. Pero yo también estaba conectado con los socialistas o incluso con los fascistas. ¿Sabes a lo que me refiero? Políticamente estaba, por así decirlo, conectado de forma suprapartidista. En realidad, para mí siempre se trató de Europa. Cualquiera que se ocupara de Europa con esa persona tenía algún tipo de conexión. También componentes de la Iglesia Católica, de los sindicatos o de quien fuera. Siempre se trataba de lo mismo. ¿Hacemos ahora un seguro de desempleo europeo? Sí, no, quizá. Y con eso siempre venía la pregunta, ¿qué opinan los socialistas europeos? ¿Qué opinan los conservadores europeos? ¿Y qué dicen los estadounidenses sobre Europa? Así que dime, Fiona Hill, ¿tú qué dices? Verstehst du, Fiona Hill, Freundin ist jetzt auch ein bisschen überbetrieben, ja, aber natürlich war Bueno, zum Beispiel lo de amiga auch, quizá es un poco exagerado, sí, pero claro, ella también estaba, por ejemplo, siempre invitada como huésped a la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde yo también estuve durante años. Y mi interés siempre fue ver qué pasa ahora, qué hacemos con el Tratado de Lisboa, con la crisis bancaria y todo eso. En ese sentido, diría que para mí era importante estar conectado de forma suprapartidista. También Anatol Lieven, por ejemplo, que era básicamente una voz disidente en Washington, lo conocía bien. Así que ahora la cuestión es otra. Yo lo plantearía de otra manera, porque de lo que hablamos aquí son persecuciones políticas de voces disidentes. Verfolgung von dissidentischen Stimmen. Man könnte eigentlich auch sagen, Se podría decir en realidad que la Universidad de Bonn quizá me contrató como una voz disidente. Tienes que tener en cuenta que este CERC, y eso lo hace aún más absurdo, la verdad, tenía en su página web, en aquel momento, como objetivo de trabajo, como encargo de investigación, lo siguiente. Queremos crear un centro que desde una perspectiva franco-alemana y más allá de los supuestos paradigmáticos del siglo XX, intente repensar soluciones innovadoras para Europa. Ese en el fondo es un encargo para el disenso. ¿Podría usted pensarlo de otra manera, sin basarse para escribir para sí el siglo XX?
Ahora ver. auf der Grundlage der A mí eso me pareció paradigmatischen bien, y Annahmen de des hecho 20. ya en Jahrhunderts. 2016 había escrito esa utopía. Und ich hatte ja vorher schon 2016 diese Utopie geschrieben. Die heißt sogar Utopie. Also Utopie heißt ja, Se llama das ist incluso jetzt nicht die utopía. Realität, aber ich Bueno, utopía beschreibe significa mal que no es la eine realidad, Utopie. pero digamos Also que es es ist ja como un schon sehr boceto, un dissidentisch zu proyecto. sagen, Ya es bastante disidente decir que la realidad ya no funciona del todo bien, que la Unión Europea no va bien, que hay tecnocracia, que algo falla. Así que me invento una utopía. Eso ya es una forma de pensar disidente. Y con esa forma de pensar, se suponía que yo debía dirigir ese instituto. Pero luego llega la guerra. Bueno, primero llega el coronavirus y todos guardamos silencio. Era marzo de 2020. Yo empiezo en el puesto en septiembre de 2021. Y después llega octubre de 2022 y escribo ese libro El fin del juego europeo. Creo que tú también lo conoces bastante bien, junto con Hauke Ritz. Das kennst du, glaube ich, auch relativ gut mit Hauke Ritz, ja? Und im Grunde mache ich, Y en el fondo ich sag estoy mal, haciendo, jenseits, digamos, ich mi sag mal, segundo meines gran zweiten cambio de paradigma. paradigmatischen ¿Podemos Bruchs. decirlo así? Können wir so Porque formulieren? en mi Weil ich libro La hatte in dem República de Buch, Europa ya había Europas hecho el Republik primero, schon den rompiendo ersten con el paradigmatischen sistema de la Bruch Unión gemacht Europea. mit dem EU-System. En mi utopía Das lo ist había sehr dejado korrekt in meiner atrás. Utopie, ja. Ya entonces tenía dudas cada vez más grandes, incluso años antes, pero todavía no veía con tanta claridad algo que, dicho de forma muy simple, es lo siguiente. Con los estadounidenses no se construye una Europa fuerte. Durante mucho tiempo, en el espacio atlántico nos contábamos eso de la amistad atlántica, bla, 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 pero si uno quiere una Europa fuerte, emancipada, pues eso ya no funciona así. A lo largo de los años he visto muchas cosas y he luchado, por ejemplo, con Fiona Hill, siempre allí en Washington, y yo les decía algo así como, a ver, ¿queréis los estadounidenses una Europa fuerte o no? Y con el tiempo tuve que darme cuenta cada vez más de que no, en realidad no lo quieren. Pero claro, también es un proceso de aprendizaje, algo que necesita madurar. Ese momento en el que dices, oye, de verdad confiaba en vosotros, confiaba en que estábamos en un marco transatlántico, vosotros allí, nosotros aquí, pero construyendo una Europa emancipada. Y entonces me encontraba explicando una y otra vez cómo funciona la Constitución Europea. Ese fue, por así decirlo, mi proceso intelectual durante años. Y cuando desde el Maidán eso empezó a funcionar cada vez menos, y luego llegó la guerra en 2022 y escribí este libro, ahí hago, por así decirlo, mi segundo salto paradigmático. Y digo, ahora lo he entendido. Con vosotros, con Estados Unidos, no habrá en ningún caso una Europa emancipada. Y ese segundo cambio de paradigma lo escribo prácticamente en el libro Endspiel. Es el tercer capítulo, con Hauke, solo para mostrar que precisamente eso lo que debería ser el centro de investigación. Pensar Europa como paradigma de los subestos del siglo XX, ahora eso es lo que no se permite hacer. O sea, la Universidad de Bonn te contrata por ser disidente y resulta que eso no gusta. Sí, lo has resumido muy bien. El sociólogo Oscar Necht, al que conozco, escribe en su libro sobre el movimiento del 68, el oportunismo es la enfermedad mental de los intelectuales. ¿Se aplica eso también a la Universidad de Bonn? Gracias por mencionar a Necht. De hecho, creo que fue en 2018 o 2019 cuando escribí con él un pequeño librito sobre Europa. Así que gracias, porque también le tengo mucho aprecio. Sí, el oportunismo. No, yo lo diría de otra manera. Diría que el oportunismo es probablemente, como lo dijiste, la enfermedad mental de los intelectuales. Bueno, precisamente no de los intelectuales. Y por eso los intelectuales tampoco están en la universidad. Es más bien la enfermedad mental. Suena un poco peyorativo, lo sé, de los profesores dentro del aparato científico. Y eso es una diferencia importante. Heidegger es, claro, un autor problemático incluso como simple cita. Pero una vez dijo algo interesante. La ciencia no piensa. La ciencia no piensa. La ciencia puede investigar muchísimo, pero no reflexiona, o muchas veces no lo hace.
Y por eso el científico no es necesariamente un intelectual. Y por eso los intelectuales muchas veces no están en las universidades. Porque puedes investigar muchísimo y aún así no pensar en nada. Por ejemplo, por eso Dürrenmatt escribió su obra de teatro sobre los físicos que acaban en un manicomio. Ellos investigaron la fisión nuclear y luego pensaron, ¿qué es lo que hemos inventado? Y entonces dijeron, bueno, quizá deberíamos pasar un rato en el manicomio. Sí, pero eso se puede ver en todos los ámbitos de la investigación. Por ejemplo, ahora también se están eliminando las llamadas cláusulas de paz de las universidades. Eso significa que volvemos a permitir la investigación militar en las universidades. Hubo un tiempo en el que todas las universidades firmaron esas llamadas cláusulas de paz, es decir, se comprometían a no realizar investigación militar ni proyectos que sirvieran al ejército. Y ahora muchos piensan que eso solo tiene que ver con cosas como la fisión nuclear. Pero no, también incluye investigación psicológica, manipulación neurológica, investigación sociológica. Es un campo muy amplio, eso de la investigación militar. Y ahora esas cláusulas de paz se han eliminado en la mayoría de las universidades. Creo que también ya en la Universidad de Bonn. Entonces, claro, empieza a llegar mucho dinero, probablemente no directamente de la OTAN, sino de forma un poco más disimulada, y así acaba llegando a las universidades. Y luego te encargan un proyecto de investigación. Y con eso puedes investigar muchísimo. Por ejemplo, puedes estudiar el concepto, como pasó con el coronavirus, de la llamada coacción emocional o emotional nudging. Es decir, ¿cómo puedo conseguir que una persona haga algo que quizá no haría por sí misma? Pues poniéndole, por ejemplo, una salchicha al lado, la famosa vacuna con salchicha. Y la coacción emocional es, por ejemplo, uno de esos temas sobre los que se investigó muchísimo durante la pandemia. Uno podría empezar preguntándose, ¿es algo bueno la coacción emocional? Y enseguida llegaría a la conclusión de que no. En realidad, es una forma de obligar a alguien sin obligarle directamente. Pongo, por así decirlo, la salchicha al lado. En el momento en que apagas eso, tu conciencia o tu capacidad intelectual, es decir, cuando dejas de preguntarte, ¿en qué estoy investigando exactamente? ¿Cómo encaja mi investigación dentro de la sociedad? En ese momento puedes investigar muchísimo, hacer mucha ciencia y aún así no ser una persona intelectual. Der Historiker Karl Dietrich Bracher. El historiador Karl Dietrich Bracher, ya fallecido, escribió en su libro La dictadura alemana, publicado en 1967, y cito, «La sincresis del espíritu alemán con la revolución nacional de Hitler fue desconcertante, no solo por la primitivización del conglomerado ideológico nacionalsocialista, sino aún más por la sumisión incondicional a su pretensión de exclusividad intelectual e intolerante». Y con eso se refiere a todas las profesiones, también a los especialistas en literatura, a los científicos sociales, a los escritores y artistas, y muy especialmente a los juristas. ¿Reconoces tú en la Universidad de Bonn, pero también en los tribunales laborales con los que has tenido trato, esa sumisión incondicional al poder? Diese bedingungslose Unterwerfung unter die Macht. Bueno, sí, la cuestión de la sumisión es, digamos, si se trata de un acto formal o de un acto implícito. Pero si lo entendemos como un acto implícito, ahí te doy la razón. Da la impresión de que se quería validar ese despido, costara lo que costara. Así lo hemos formulado también en solo el hecho de que este proceso laboral lleve ya 3 años es totalmente inusual. El expediente tiene ahora unas 2.000 páginas. Si miras por qué minucias se han generado esas 2.000 páginas de documentos judiciales, en fin, eso demuestra, como dijo mi abogado, que probablemente en este país no ha habido nunca un despido que haya tenido que justificarse con tanto esfuerzo. Y eso, claro, apoya tu argumento de que ha habido cierta sumisión. Pero Bracher, Patrick, te agradezco mucho que menciones a Bracher. Sí, mucho. Yo estudié con Bracher en los años 80. Él era todavía un niño de la guerra, había sido ayudante de la artillería antiaérea y todo eso.
y creo que fue en 1985 cuando escribió su libro La Era de las Ideologías. De hecho, cito ese libro en los vídeos que hice sobre mi propio caso, porque en La Era de las Ideologías, Bracher dice algo muy claro. Las ideologías son una forma de simplificar cuestiones complejas. La sociedad se vuelve dicotómica, todo se divide en bueno y malo, en lo moral, en amigo y enemigo, y así sucesivamente. Y recuerdo perfectamente que en 1986 hice con él mi primer buen trabajo académico sobre Jean Bodin, los 6 libros de la República o los 6 libros sobre el Estado. Creo que saqué un notable alto. Sí, con 20 años pensé, vaya, he conseguido. Eso fue un aporte de Karl Dietrich Bracher, en fin. Bueno, eso fue en el ICO. En aquella época, en los años de Bonn, hay que imaginárselo. Sí, estaban Ossenbühl entre los juristas, Thomas Schatt, el gran experto en derecho internacional, y Sensei en Derecho Público, Hildebrand en Historia, Karl Kaiser en Ciencias Políticas, Hans-Peter Schwarz también en Ciencias Políticas y Karl Dietrich Bracher. Vamos, toda la universidad era impresionante, una auténtica universidad de prestigio, y yo me sentía allí de maravilla. Bueno, para contarlo brevemente, en aquel entonces también estaba en el, bueno, hoy nadie se lo cree, estaba en el RCDS. Hice la campaña electoral estudiantil en 1983 como candidata principal del RCDS. Entonces todavía me llamaba Ulrike Hammelstein, no Ulrike Guerreau. Por cierto, en mi lista estaba una pequeña anécdota. Bernd Luck, que luego se hizo conocido por la AfD. En aquel entonces los dos estábamos en el RCDS, en fin. Sí, la Universidad de Bonn, cuando el Bundestag todavía estaba en Bonn, tenía un prestigio enorme. Y todo esto lo cuento solo para decir que ahora, 40 años después, resulta que yo, que disfruté de esa universidad como mi alma mater, que de verdad la disfruté y aproveché todo lo que ofrecía, soy declarada enemiga de la universidad. Justo yo, que estudié con Karl Dietrich Bracher y leí con él en su seminario El tiempo de las ideologías. Todo esto es tan surrealista que pienso, pero ¿cómo puede ser? Y ya que estamos, una pequeña anécdota más relacionada con esto. ¿Sabías que Thomas Mann también tenía el doctorado honoris causa de la Universidad de Bonn? No lo sabía. ¿No lo sabías? Pues mira, te voy a contar la anécdota. Nunca la he contado antes. Pero resulta que el archivero municipal de Bonn, que por alguna razón, no sé, quizá le caía bien, me envió unos documentos y en ellos se veía que Thomas Mann tenía el título de doctor honoris causa de la Universidad de Bonn. Luego llega el año 1936, la guerra contra Rusia y todo aquello. Y Thomas Mann escribe un memorando a favor de la paz y del entendimiento con Rusia. A raíz de eso pierde su título honorífico. Y hay algunas entradas realmente interesantes en los diarios de Thomas Mann, donde se ve cuánto sufrió por ello. Las acusaciones públicas fueron más allá de lo soportable, más allá de lo que una persona puede aguantar. ¿Y de qué se le acusa? De plagio. A un novelista. Bueno, el plagio en trabajos científicos podría entenderse quizá, pero plagio en novelas, eso ya es, digamos, un poco extraño. Y en los diarios, en 2 o 3 pasajes, se ve claramente que Thomas Mann sufrió mucho por ello. Luego se marcha a California, sí, allí está ahora la Villa Aurora, la casa de Thomas Mann. Y mientras tanto, aquí en este país ocurre todo lo que ocurre. Y al parecer, en 1949, cuando todo eso ya había pasado, la Universidad de Bonn le ofrece a Thomas Mann recuperar su título de doctor honoris causa. Pero Thomas Mann lo rechaza. Porque se ha dado cuenta de que el moralismo es una forma de oportunismo. Creo que sí. Bueno, ahora estás en buena compañía. Pero vamos a ver, yo no quería compararme con Thomas Mann. Uno de los escritores alemanes más grandes, que como bien sabemos tomó prestado de todas partes, igual que Bertolt Brecht, ahora es acusado de plagio, simplemente porque encaja en el momento. Se está usando la acusación de plagio como un arma contra los disidentes.
Ja, das glaube ich. Also, im Ausland wird es auf jeden Fall so gesehen. Ich war letztens, Sí, lo creo. in En el Frankreich und extranjero, habe mit desde einer luego, se ve Kollegin so 'n así. Podcast gemacht und die Hace hat gleich poco gesagt, estuve in en die Kamera Francia rein: y „I grabé must know un that in podcast Germany con un this británico decides y the él dijo tool to directamente get rid of mirando the a cámara professorships", que ja. en Und dann Alemania hat eso gesagt: „Ja, in es, por Deutschland así ist es sozusagen decirlo, el método standardisiert, damit estándar wir para Fachleute deshacerse de la loswerden." Als gente. Brite hat Lo er das dijo como gesagt, ja. británico, sí. Tatsächlich Y la glaube ich, verdad es dass que creo que wir, una vez más tenemos ahí una wir haben ein característica bastante única en Alleinstellungsmerkmal haben, Alemania. También pienso que en in otros países, Deutschland. Ich digamos glaube aber auch, Italia, dass es in España o anderen Ländern, Francia, que son los que puedo sagen wir mal valorar un Italien, poco, no es Spanien, así. Frankreich, da kann ich so 'n bisschen beurteilen, nicht so ist, ja. Also das, ist ja 'n sehr formales Bueno, eso Kriterium, es un ja. criterio muy Und, formal y aquí da siempre ist ja so aplicamos 'ne una gewisse especie de cálculo, Rechenschieberei, die como wir si fuera un método hier probado. immer anlegen. Offenbar so 'n Pero, por Problem decirlo sind wir, um's claramente, mal zu sagen, der el beste mejor tuit cuando Tweet, me despidieron als por mir gekündigt plagio, wurde wegen me Plagiat, acuerdo der perfectamente, beste Tweet, den fue ich uno erinnere que mich, hat decía, jemand si la getwittert, señora wenn Jero Frau hubiera Baerbock sido ein un Mann hombre, gewesen le habrían wäre, hätte colgado un man Me ihr Too. MeToo O sea, para angehängt, los ja. hombres vale Also, el Me Too y para für las Männer mujeres gilt es dann plagio o für lo que Männer sea. gilt dann MeToo und bei En Frauen ist es fin, hay Plagiat oder wie auch acusaciones immer. más o menos Jedenfalls, es gibt ja so estandarizadas, como las de Method Kachelman, que reagieren siempre können funcionan. oder so El acoso standardisierte sexual cuando se trata de Herausforderungen hombres immer, siempre ja. funciona. Sexual Harassment Desaparecen. funktioniert bei Männern ¿O immer recordamos natürlich nicht. todavía ese Edazi con la Oder erinnern pornografía wir uns noch infantil an en el proceso diese, del NSU? Edati, Kinderpornografie im NSU-Prozess, ne? Könnte man auch noch mal genau hinschauen, was da passiert ist. Ahí habría que mirar con más Jedenfalls, detalle qué fue exactamente lo que pasó. En cualquier caso, los delitos sexuales, el acoso sexual, eso siempre funciona, y especialmente bien cuando se trata de hombres. El plagio, diría yo, funciona para ambos. Todos conocemos, por ejemplo, a Theodor zu Guttenberg, o como se llame, que copió 32 páginas de mi trabajo. Es hasta gracioso. En ese sitio, Gutiplac, aparecen esas 32 páginas. Uno de mis artículos fue copiado íntegramente por Theodor zu Guttenberg. Solo quería decir eso. Y además, en ese Gutiplac hay fuentes de unas 40 personas más. En mi caso, en total, se trata solo de un 1% de errores de cita. Las proporciones no tienen nada que ver. Der Verfassungsrechtler Bockenförde. El juez constitucional Bockenförde escribió que la democracia es una forma de Estado que no puede crear por sí misma las condiciones que necesita. Yo lo interpreto así, que la democracia también requiere una conciencia democrática y valor cívico. ¿Les falta eso a los jueces laborales con los que has tratado? Dies den Arbeitsrichtern, mit denen du zu tun gehabt hast. Ich persönlich würde das bejahen. Yo personalmente diría que sí. Y de hecho, me habría gustado que eso pasara al menos a nivel del Tribunal Federal de lo Laboral, porque también es una cuestión de con qué autoridad puede uno oponerse, por así decirlo, a una corriente social. Es decir, si uno mismo todavía, digamos, ¿me entiendes?, quiere hacer carrera, la situación es distinta. Pero cuando estás en el Tribunal Federal de lo Laboral ya tienes unos 60 años, tu carrera está prácticamente hecha y ya no tienes nada que temer. No tienes que preocuparte de que te despidan. En ese sentido, estás bastante seguro. Quizás en el club de golf te mirarían un poco raro. Ja, genau, aber dann muss man ja mal abwägen, verstehst du, was ich meine, ja? Also, das habe ich auch in meiner Ansprache, habe ich das so formuliert. Ich habe gesagt, ich kann noch nachvollziehen, dass ein junger Richter am Bundesarbeitsgericht Bonn nicht das Rückgrat hatte, sich einer gesellschaftlichen Verurteilung entgegenzustellen. Und ich kann das möglicherweise noch zulassen auf Ebene des Landesarbeitsgerichts. Aber 3 Jahre später auf Ebene des Bundesarbeitsgerichtes, ja, mit einer räumlichen und zeitlichen Distanz zu der gesellschaftlichen Echauffierung, ist es dann schon sehr schwer wahrzunehmen, dass selbst da, wo eigentlich die Richter, würde ich mal formulieren wollen, nichts zu befürchten haben. Wer will die denn entlassen? Nur weil die in meinem Fall anders entscheiden, ja. Das ist schon, das schluckt man halt, ne? Und dann geht es, weil du Bockenförde zitierst. Y luego, ya que citas a Bockenförde, sería estupendo si pudiéramos simplemente cargarles todo a los jueces. Pero quiero decirlo claramente, no pretendo criticar a los jueces. Siempre intento ver a la persona que hay detrás, entender en qué tipo de presiones se encuentra. Y Bockenförde,
¿quién sería hoy el Böckenförde de nuestro tiempo? Hace un momento mencioné a las figuras destacadas de la Universidad de Bonn, I. Sensei, Ossenbühl, Tomuschat y otros. Böckenförde pertenecía a una generación anterior, pero era toda una figura icónica. Hoy en día ya no conocemos nombres de personas de las que podamos decir este, aquel o aquel otro. O sea, ¿quién representa hoy, por así decirlo, a Böckenförde? Solo porque existió un Böckenförde, y algunos otros como Drott, o como se llamaran todos esos grandes pensadores, y también un Habermas que ahora ha fallecido. Uno sabía, ahí había pilares intelectuales bien asentados. Y esos pilares estaban en las universidades, y los graduados jugaban en tribunales o en los periódicos. Y cada uno de ellos, por así decirlo, tenía su propio sentido, su propia columna vertebral. Y si ahora fíjate, empezamos la conversación intentando distinguir entre una camaradería de feria y un desplazamiento sistemático. Pero si ya no tenemos nada de eso, pasa justo lo que decía Böckenförde, una democracia que, por así decirlo, pierde su propia base, es decir, que necesita ciudadanos responsables. Pero el ciudadano responsable, el ciudadano formado, esos ya han desaparecido. El ciudadano que piensa y reclama sus derechos civiles. Eso ya no lo casi nada. La gente hoy está asustada en el harto. Se han dado cuenta de que ya no se atreven, de que ya no pueden decir ciertas cosas. Luego piensan, tengo 2 hijos, tengo que pagar la hipoteca, lo que sea. En fin, ya estamos metidos de lleno en esos procesos sociales de los que hablaba Böckenförde. Una democracia no puede crear por sí misma las condiciones que necesita para existir. Es decir, no puede producir por sí sola ciudadanos responsables. Cada persona tiene que esforzarse por serlo, tener la valentía, mantener la espalda recta y todo eso. Ese es el proceso peligroso en el que estamos. Yo lo considero realmente muy peligroso y no es algo que se pueda cambiar así como así. Ese es como, no puedes parar una avalancha a mitad de la montaña, ¿no? Sí. Bueno, antes he hablado del concepto de comunidad escolar, y la verdad es que me encantaría que eso funcionara así. Hablamos muchísimo de valentía cívica. También hablamos de un montón de microagresiones. Para ponerlo un poco en contexto, esta mañana en la radio pública alemana, hoy es 29 de abril, cualquiera puede comprobarlo, había una diputada de los Verdes y estaban hablando de esa cuestión feminista. Y ahora tiene que ser sí es sí. Mira, con todo este tema del consentimiento en el acto sexual, de verdad tengo un problema con que hagamos un escándalo enorme por las microagresiones, que tengamos debates sociales gigantes sobre eso, que en el teatro haya advertencias de contenido y todo eso. Mientras tanto, en Gaza se está cometiendo un genocidio, en Ucrania hay guerra, bombardeamos Irán y así sucesivamente. Lo grande ya ni se mira y todo el mundo está centrado en las microagresiones. Algo ha pasado en la sociedad, ¿no? A eso me refiero. Son maniobras de distracción que intentan desviar la atención del hecho de que, por ejemplo, la Universidad de Bonn, también la de Kiel y otras universidades, se han ido sometiendo cada vez más a las leyes del mercado, que se han ido comercializando, alejándose de la libertad científica y acercándose a una instrumentalización empresarial de la ciencia. Con todo lo que eso implica, financiación condicionada, contratos temporales, plazas de profesor junior, procesos que acaban fomentando la comercialización. ¿No demuestra eso Ulrike Guérot, que ya no nos sirve como instrumento de marketing? En ese caso podríamos prescindir de ella. Gracias por la pregunta. Creo que ahora llegamos al punto central. La libertad científica significa también la libertad de la ciencia frente al dinero. Punto. Has mencionado la financiación externa. Esa especie de vaciamiento a través de los fondos de terceros me parece algo absolutamente decisivo.
Ya he dicho en otras entrevistas que, por ejemplo, la pandemia de coronavirus no habría ocurrido si todavía tuviéramos universidades con una financiación completa o estatal. En los años 80 las teníamos, es decir, las universidades eran antes de que aparecieran todas esas otras formas, como las sociedades limitadas sin ánimo de lucro, las universidades privadas y todo lo que ha surgido desde entonces, instituciones de derecho público que estaban en lo esencial plenamente financiadas. Se puede decir, claro, pero es caro. También se puede preguntar, ¿qué nos permitimos en aquel entonces? Ciencias exóticas, por ejemplo, sinólogos que investigaban la forma de las flores en la porcelana china del siglo XIV y cosas así. ¿Tenemos que pagar todo eso? Se puede, sí, todo sistema tiene sus fallos. Yo tampoco digo que antes todo fuera perfecto, pero hoy las universidades tienen que ir detrás de cada convocatoria, como se dice, de cada call. Por ejemplo, Horizon 2020. Se publica una convocatoria y preguntan, ¿qué está de moda ahora en ciencia política? Ah, el populismo. Pues todos hacen populismo. Y al final solo consigues financiación si investigas sobre populismo. Y así puedes pagar a tus doctorandos. Si uno se planta y dice, pues me apetece más hacer anarquía, nada, no puede financiar sus doctorados ni nada por el estilo. Es decir, ya hay una dirección marcada desde la propia pregunta de investigación. Y eso, cuando en realidad la ciencia debería basarse en la curiosidad. Ciencia es, veo algo, me da curiosidad, hay algo que no entiendo y quiero investigarlo. Eso es ciencia. Pero si digo, ahora todos vamos a estudiar populismo, vale, pues todos hacemos populismo. Eso es conformismo. Y claro, así surgen homogeneidades, ¿verdad? Porque todos hacen lo mismo al mismo tiempo. El trabajo científico se vuelve más o menos uniforme. Creo que eso es un problema real. ¿Y por qué lo digo? Pues porque no lo oculto en absoluto. Nunca he dicho que sea la mejor científica. Y quiero dejarlo claro también respecto a la Universidad de Bonn. Lo repito, la oferta de empleo era para gestión, creación de un instituto, trabajo en red, capacidad mediática, ¿sí? Y la parte científica era un criterio, pero uno entre varios. Bien, y además, yo ni siquiera estaba en la universidad. Toda mi llamada carrera, desde que terminé el doctorado en el 95 hasta 2016, cuando conseguí mi primer puesto en una universidad en Austria, durante esos 20 años, en realidad, no quiero decir que estuviera fuera del ámbito científico, pero sí fuera del ámbito científico clásico. Nunca he presentado una solicitud de investigación a la DFG. He estado en lo que se suele llamar think tanks, he trabajado en el extranjero, en Bruselas, en París, en Washington y en otros sitios, haciendo lo que normalmente se conoce como ciencia aplicada, es decir, estudios de asesoría, artículos de investigación, ese tipo de cosas. En un entorno paraacadémico, digamos, en el espacio previo al académico, y en ese entorno, claro, estaba conectado con los medios, con la política y con el mundo académico, también con las universidades. De hecho, he coincidido con Habermas en conferencias, he debatido con él, he estado en seminarios y en otros espacios donde tenía contacto tanto con periodistas como con gente de la política, de la ciencia y también del mundo empresarial. Bueno, digamos que era algo interdisciplinario, si quieres llamarlo así. Por ejemplo, y lo menciono porque fue importante para mi investigación, trabajé bastante con Armin von Bogdandy, un jurista, sigue en Heidelberg, en el Instituto Max Planck de Derecho Europeo, pero yo no era una científica clásica, de esas que se sientan en la universidad y escriben solo un proyecto de investigación. Además, tuve siempre encargos de docencia en muchos sitios. Di clases en INSEAD Singapur, en Nueva York, en Londres, en París, en todas partes. Así que, digamos, siempre tuve un perfil bastante amplio, si quieres. Se puede decir que eso es un activo, una ventaja. Y luego, después de 20 años, o sea, desde 1995 hasta 2016, vuelvo a la universidad en Austria. Y claro, al llegar pensé, así es la universidad hoy. Créditos, STs, proceso de Bolonia, todo más escolarizado, financiación externa, códigos, control de la curiosidad.
Sí, pensé, bueno, esto sí que es interesante. He dado una respuesta muy larga, lo siento, pero la respuesta corta a tu pregunta es, en la universidad han pasado muchas cosas en estos 20 años. Y creo que la sociedad tiene que responder de verdad a la pregunta de qué es hoy la ciencia, más allá de la dependencia de la financiación externa. Tenemos que salir de eso y, en mi opinión, con urgencia. Die Universität Kiel. Das Präsidium der La Universidad de Kiel, su presidencia, ha enviado una carta a todo el alumnado y al personal diciendo que siguen teniendo prohibido viajar a Rusia, dejando a un lado que una universidad ni siquiera puede imponer algo así. ¿Puede una institución que comunica eso en una circular seguir considerándose científica? Porque la ciencia significa debate, encuentro, confrontación. ¿Es eso todavía posible? Die Konfrontation. Geht das überhaupt noch? En realidad, uno esperaría que algún jurista inteligente de este país llevara este asunto al Tribunal Constitucional Federal. En nuestra Constitución tenemos una cláusula de paz. Tenemos también el mandato de promover el entendimiento entre los pueblos. Es decir, esas serían las bases jurídicas. Y me pregunto por qué nadie ha tenido todavía la idea de cuestionar esas prácticas tan absurdas. En la Universidad de Bonn también las hubo. En 2022 recibimos una circular en la que se nos pedía revisar todos los proyectos de investigación para ver si había algún ruso participando. Y si lo había que buscar la forma de sacarlo del proyecto. Y si tuviéramos a un ucraniano al que deberíamos contratar, pues entonces deberíamos contratarlo. Y diría que si hubiera un jurista inteligente, habría que revisar jurídicamente si eso es siquiera conforme a la Constitución. Pero en el sentido de la ilustración europea a la que como europeos nos comprometimos, el arte y la ciencia no deben renacionalizarse. Lo que importa es el mérito científico o el mérito musical. ¿A quién citamos ahora? ¿A Tchaikovsky o a quien sea? No debería juzgarse por ruso o que no es una buena sinfonía. Mira, lo que está pasando es que estamos arañando, por así decirlo, el legado de la Ilustración europea. Bueno, en realidad no lo estamos arañando. Ya hemos dejado que se abra un cráter enorme. Estuve hace poco en Moscú, ya sabes, mi libro se ha traducido al ruso y allí hablé con muchísima gente. Pero ahora la situación es tal que incluso directores de orquesta, violinistas o quien sea, están condicionados. Si actúas en Rusia, ya no puedes tocar en la Scala de Milán. Estamos malvendiendo el legado de la Ilustración europea. De verdad, se me saltan las lágrimas al pensar que lo estamos haciendo. Nosotros los que juramos nunca más la guerra, nunca más el fascismo, nunca más una guerra que parta del suelo alemán. Que seamos nosotros los europeos con toda la vergüenza del siglo pasado. ¿Entiendes lo que quiero decir? Por eso, antes de que empezara la investigación judicial, grabaste un vídeo en el que apelabas a los jueces del Tribunal Constitucional. ¿Qué dices en ese vídeo? Sí, bueno, en el vídeo que he dividido en 4 partes de unos 20 minutos cada una, me dirijo públicamente a los jueces del Tribunal Constitucional Federal. Lo hago porque como ciudadana pienso que tengo derecho a representarme ante casi cualquier tribunal, es decir, a presentar mi propio alegato. Y entonces pensé, bueno, ahora que tenemos lo que Habermas llamaría un cambio estructural de la esfera pública, provocado por esta economía de las plataformas, nosotros mismos estamos grabando aquí, hacemos un video y podemos difundirlo directamente al público. Ya no tenemos que ir a tocar la puerta de la radio pública y preguntarnos, ¿emitirías? Podemos hacerlo por nuestra cuenta. Eso justamente es lo que Habermas describiría como un cambio estructural de la esfera pública. Y entonces dije que, en el sentido de este cambio estructural en la esfera pública, me dirigiría directamente a los jueces del alto tribunal con un mensaje. Y eso es exactamente lo que hice. Es decir, hablo un texto
mi texto, mi defensa, un alegato personal ante la Cámara, en 4 videos de unos 20 minutos cada uno. Y en ellos explico, de forma bastante objetiva, diría yo, la cronología del despido. Simplemente cuento paso a paso ocurrió, cuándo y cómo, para dejar constancia ante los jueces de que lo que presentamos como recurso constitucional, es decir, que no se me escuchó, que no se nombraron peritos, que mis testigos no fueron llamados, que nada de lo que presentamos fue tenido en cuenta, todo eso quede documentado. ¿Tú apelas a la conciencia de jueces? No, no intento apelar a la conciencia de los jueces. Lo que digo, o mejor dicho, lo que quiero expresar es que, en realidad, en mi opinión, ahora todo depende de ellos. Y eso hay que entenderlo también. He pasado por un proceso de 3 años. Y ha sido muy duro. Tú en la introducción has dicho amablemente que perdí mi vida y que me construí otra. Yo diría más bien que perdí una vida y recibí otra. En fin, da igual, no ha sido nada fácil. En realidad, fue una difamación y una destrucción total de mi existencia. De un día para otro me quedé sin sueldo. Cualquiera desde mexicano lo que signifique. Así que cualquiera que esté sentado escuchando este vídeo, a final de mes recibes varios miles de euros y de un día para otro desaparecen. No digo que uno pueda sobrevivir a eso. Le ha pasado a mucha gente. Y quiero incluir también a todos los que durante la pandemia vivieron algo parecido. Hubo muchísimas ruinas personales, muchísimos hosteleros, negocios, pequeñas y medianas empresas y así sucesivamente. No quiero presentarme aquí como un caso único, en absoluto. Más bien quiero decir que casi se ha vuelto una costumbre que en la República Federal de Alemania destruyamos de forma casi sistemática medios de vida. Y eso en un país que en su día juró ser un Estado social. Pero les digo a los jueces que he tenido tiempo para, digamos, sobrevivir literalmente a este proceso. Reconstruir mi vida ha sido realmente duro, sobre todo porque, claro, la parte económica es solo una de las caras del problema. Uno puede ver destruida su existencia sin que haya difamación. Y también puede haber difamación sin que se destruya la existencia, si uno, por ejemplo, ha heredado algo. Pero cuando se juntan las dos cosas, la situación se vuelve muy complicada. Porque mi recurso ante el Tribunal Constitucional se trata en el fondo de que quiero ser rehabilitado. El dinero es una cosa, pero yo no actué con engaño ni mala fe. Y esa acusación de engaño doloso, bueno, está ahí, está en Wikipedia. Y no se refiere solo a mí, también afecta a mis hijos y potencialmente a mis nietos. Así que claro, ha sido duro. Por eso digo en mi declaración, Alto Tribunal, yo ya he pasado por todo esto. Pero mi caso, como dicen muchos abogados, es tan claro, tan jurídicamente evidente y tan perjudicial para la Constitución, por ese desplazamiento del sistema legal y todo lo que conlleva, que la pregunta es, ¿de verdad es tan importante mi despido de la universidad? ¿Soy yo tan importante como para que se tuerza la Constitución? ¿Sí? Y en ese momento, la cuestión ya no va sobre mí, sino sobre ustedes, sobre si van a permitir que se deforme la Constitución, esa que precisamente deberían proteger. Das sie ja eigentlich schützen sollen, ja? Und ich glaube, das ist meine message auch. Danke für dieses Video, die ich sende. Y creo que ese es también mi mensaje. Gracias por este video que envío. Ya no se trata de mí. Fuera lo que fuera, no fue fácil, pero ya ha pasado. Y ahora se trata de otra cosa, de si mi personalidad, mi persona, debería resolver un desplazamiento tan sistemático en el derecho que nos abre la puerta a la arbitrariedad en la dogmática jurídica. Y en un momento de este vídeo digo, nadie, Alto Tribunal, nadie puede querer eso. Y mucho menos los jueces del Tribunal Constitucional Federal. Por eso les entrego esta cuestión y digo, ya no es asunto mío. Yo no estoy aquí, por así decirlo, para proteger la Constitución. Pero los jueces del Tribunal Constitucional Federal están, por así decirlo, empleados para proteger la Constitución. Empleados, sí, servidores del Estado. Y en ese momento del video cito, de hecho, a Václav Havel, que en 1989 dijo en una sala de justicia
que esperaba que el poder del Estado, a ver si recuerdo bien la cita, que dejara de comportarse como la niña que rompe el espejo pensando que el espejo tiene la culpa de su aspecto. Sí, y creo que eso es precisamente lo que me hace estar agradecido por este video y también haré otros porque es algo que me importa mucho. Así que aunque esté fuera, ahora estamos salvando la estructura jurídica de la República. Aber wir retten jetzt die Rechtssystematik der Republik. Professor Ulrike Guérot wehrt sich La profesora Ulrike Guérot sigue defendiéndose de los ataques a su reputación y de los intentos de destruir su existencia. Ha llevado su caso ante el Tribunal Constitucional Federal y continúa luchando contra la destrucción de la democracia y de la Constitución. Muchas gracias por ello. Aquí en Contra la Corriente le mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda prefieren ocultar. welche die Propagandamedien verschweigen.